¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019. Qué semana. Y estamos pues ahora sí que con la atención centrada en Bolivia, el golpe de Estado neoliberal. Podríamos decir que buenas y malas noticias para América Latina. Argentina le da la vuelta a la tortilla. En Chile se levanta la población contra el gobierno de Piñera. En Brasil liberan a Lula, de esto vamos a hablar más adelante. En Ecuador los movimientos populares se rebelan contra un gobierno entreguista al Fondo Monetario Internacional de Lenín Moreno, que a cambio de dinero, pues prácticamente sería todo ahí en ese país. Pero en Bolivia, ayer, Evo Morales renunció, lo hicieron renunciar para evitar una mayor confrontación en el país. Desde Santa Cruz, Bolivia, la región de los terratenientes y la derecha más recalcitrante de ese país, así como del racismo en contra de los indígenas, se ha impulsado hasta ahora con mucho éxito que Evo Morales pues no solo no se pueda elegir otra vez, sino que también pues haya renunciado. Esto seguramente para no estorbar a los intereses económicos de los poderes fácticos bolivianos. Usan como pretexto que Evo ya ha tenido mucho tiempo en la presidencia de Bolivia y parece que ya no están dispuestos a que Evo continúe en el poder para nada. Con todo y las críticas que se le pueden hacer, el gobierno de Evo Morales es uno de los que mejores resultados económicos y sociales ha tenido en América Latina. Por ahí no pudieron atacar a Evo Morales. Según la nada izquierdista CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en los últimos 10 años, Bolivia creció a un ritmo anual de 4.9%. Es el mayor de toda Sudamérica, bueno, de América Latina, podríamos decir. Es el que más redujo el índice de pobreza, bajó de 25%, y la pobreza extrema la disminuyeron en 23% de 2006 a la fecha. Evo detuvo el robo que hacían empresas privadas con la extracción de gas a Bolivia, el cual tiene una estabilidad económica reconocida por propios y extraños. También su gobierno garantizó la soberanía alimentaria para toda la población. Se crearon empresas estatales de gran capacidad productiva que a su vez generaron numerosos empleos. El analfabetismo se redujo de 13.3% en 2006 a 2.4% en 2018. Hay una mayor participación de la mujer en las actividades políticas, económicas y laborales, y el reconocimiento y revalorización cultural de las poblaciones indígenas, lo cual para nosotros desde aquí es muy importante, porque pues, le ha dado muchos golpes al racismo. Hay que recordar que Evo Morales, ya siendo diputado, no se le dejaba entrar a los recintos de los legisladores por su condición indígena. Cuando uno veía los indicadores de salud de los pueblos de América Latina y el Caribe, digamos ahora los que nos dedicamos a eso, indudablemente Bolivia era de los que estaban en peores situaciones. Mientras algunos países tenían una mortalidad infantil, que les digo, de 30, 50, Bolivia tenía cifras arriba de 300. Mortalidad materna, desnutrición infantil, altas tasas de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas en niños, en fin, prácticamente Bolivia estaba marcadamente a la saga del resto de los países latinoamericanos. Acaso se juntaba con Haití y algunos centroamericanos. En algunos casos aún lo está, pero las diferencias que antes se veían, antes de la llegada de Evo Morales a como están ahora, de verdad, créanme, y lo pueden ustedes constatar, no tienen comparación alguna. El pasado 20 de octubre hubo comicios presidenciales en Bolivia. Según su ley electoral, hay una segunda vuelta en caso de que el ganador tenga menos de 10 puntos de diferencia con el segundo lugar de las elecciones. Evo Morales estaba encabezando al movimiento al socialismo, el MAS, superó esa cifra por unas pocas décimas y la oposición enseguida acusó de fraude. 47.08 contra 36.51 de Carlos Mesa, que es el representante de Alianza Comunidad Ciudadana. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 10.57 puntos. Aquí hay que decir también que hubo una interrupción en el conteo de votos y eso llenó de mucha incertidumbre a Bolivia. Hasta la llegada de Evo Morales, Ayma, que es el primer presidente indígena, por cierto, que está en Bolivia, que está en su tercer mandato, lleva 13 años y 9 meses, que es el más largo de ese país, y que pues ahora el siguiente periodo sería el cuarto para él. Bolivia había sido, hasta antes de la llegada de Evo, el país latinoamericano con más golpes de Estado en el siglo XX. Por ejemplo, Chile tiene 12, Argentina pues tiene 6, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, déjenme ponerme en orden. Bolivia tiene 12 golpes de Estado en este periodo, Chile tiene 6 y Argentina tiene también 6.
¿De qué se le acusa entonces a Evo Morales? Podríamos decir básicamente, uno, de fraude electoral y de querer perpetuarse en el poder. Fíjense, de no proteger el medio ambiente, aun cuando en 2009 se le nombró Héroe Mundial de la Madre Tierra por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y tres, de machista y homófobo, tal como lo acusan algunas agrupaciones feministas y de algunos colectivos LGBTI. Por su parte, Carlos Mesa, el opositor, fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005. Él sustituyó a Gonzalo Sánchez de Lozada, del cual fue su vicepresidente. Este señor fue dueño de un canal de televisión, afín a las privatizaciones, a adelgazar al Estado y sigue las doctrinas neoliberales para lograr la estabilidad económica. Ahora sí, como diría su condiscípulo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, sin tomar en cuenta el costo social en lo más mínimo. Antes de renunciar, Evo Morales ya había convocado un diálogo de pacificación con agenda abierta, pero Mesa y Rubén Costas, este es de otro partido, el partido allá en ese país que se llama Bolivia Dijo No, y que también es gobernador en Santa Cruz, les decía la provincia boliviana pues, más de derecha, si se pudiera considerar como tal. Esos enseguida declararon que no tenía nada que negociar con Evo Morales y su gobierno. Un error que en lo personal me pareció cometió Evo Morales fue que en su afán de dar transparencia y certeza al proceso electoral, que eso está muy bien, recurrió a la Organización de Estados Americanos. Podía haber convocado a las organizaciones independientes. Bueno, la OEA, que ya se sabe que está dirigida por Luis Almagro y que además ya se sabe claramente cuál es su postura respecto a cada gobierno. Vean, pues ahí podríamos decir las condenas de Luis Almagro sobre Venezuela y Cuba por el tema de violaciones a los derechos humanos, pero que jamás se ha pronunciado por lo sucedido en Chile, tampoco por lo sucedido en Honduras, e inclusive en su momento aquí en México tampoco ha dicho algo, ¿sí? Ha dicho nada. Bueno, pues la Comisión de Auditoría de la Organización de los Estados Americanos dio un informe vinculante, eso hay que señalarlo, hay que reforzarlo, señalando que por el cúmulo de irregularidades observadas no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados, se refiere a los comicios. Entonces, en algún otro momento ponen ahí que no se respetaron los estándares de seguridad y que resulta improbable estadísticamente que Evo Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar la segunda vuelta. Entonces hace la recomendación de que se hagan nuevas elecciones en cuanto existan condiciones que lo permitan. Esto con un nuevo tribunal electoral. El presidente Evo Morales siguió dichas recomendaciones al pie de la letra, señalando que todos tenemos que pacificar Bolivia. No obstante, el clima en ese país hermano siguió enrareciéndose y llenándose de violencia. Evo acusó que incendiaron la casa de su hermana, bolivianos solicitaron asilo en México, empezaron las renuncias de prácticamente todos los miembros del gobierno de Evo Morales y de todos los poderes, y pues el viernes la policía de varias regiones se amotinó. Hasta la fecha ha habido varias y numerosas manifestaciones tanto a favor como en contra de Evo Morales que han dejado al menos 3 fallecidos, más de 100 heridos y hasta ahora una cifra no cuantificada de detenidos. Con esta situación de inestabilidad, el opositor Mesa declaró que Evo Morales no debería ser nuevamente candidato. A esta posición se sumó Luis Fernando Camacho, que es el líder de las protestas, quien también pidió a Evo Morales que renuncie después de que las conclusiones de la OEA claramente demostraban la existencia de fraude electoral. El comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Calimán, vamos a decirlo así como aquel personaje de los cuentos, declaró lo siguiente, o de esta manera invitó, entre comillas, que Evo Morales renunciara. Vamos a verlo. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia
desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Ayer domingo, el presidente Evo Morales anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa su renuncia al cargo. Vamos a verlo. A la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico, y algún sector de la población puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. También el vicepresidente Álvaro García Linera dimitió a su cargo diciendo que el golpe de Estado se ha consumado y que pues, hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo para que no maltraten a más familias. Ayer mismo la casa de Evo Morales fue saqueada. Vamos a verlo, vamos a ver este video. Lo han hecho mierda la casa. Wow. Esto es increíble realmente. Está ahí su gimnasio y su casa. Oh, el excelentísimo tenía gimnasio. Mierda, qué asco realmente. Wow.
Me hicieron mierda nuevamente. Esto es increíble. Vaya a sus máquinas, querido presidente. Diego. Terribles estas escenas, y Evo Morales también denunció que hay una orden de aprehensión ilegal en su contra por parte de un policía. María Eugenia Choque Quispe también renunció a la presidencia del Tribunal Superior Electoral y después fue detenida en un operativo del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de la Policía Boliviana en La Paz. Vamos a ver ese momento en el que la presenta. Voy a proceder a ceder la palabra al grupo operativo que ha logrado este trabajo tan importante. También podrán ver ahí una persona, que es el vocal electoral Antonio Costas, que pues, lo apresaron por el manejo que se le dio a las elecciones del 20 de octubre. Hay que tener los ojos puestos en Bolivia. Nos parece muy bien la posición del gobierno mexicano. Vamos a ver cómo Marcelo Ebrard declara el apoyo del gobierno mexicano al gobierno de Evo Morales. En primer lugar, señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Y desde luego podría yo hacer muchos comentarios sobre la Organización de Estados Americanos, pero México es miembro. Y hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de por qué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer, frente a un pronunciamiento del ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo, por cierto, a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones, que fue electo legítimamente. Y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el día de hoy vamos a pedir reunión urgente para tratar ese tema en particular, porque es una interrupción de la vida democrática de un país. Buenos días, Ignacio de Alba, de Pie de Página. La pregunta sería, ¿usted reconoce, el gobierno reconoce al gobierno, a Evo como presidente legítimo? Y esa sería la primera. Bueno, esa es una por cada quien. Entonces te la contesto con mucho gusto. El presidente de Bolivia, electo de acuerdo a la Constitución de Bolivia, para terminar su periodo en enero del 2020, es Evo Morales. Él presentó una renuncia para evitar una guerra civil, es lo que dijo ayer.
después de que el ejército saliera y dijera queremos la renuncia del presidente. Esos son los hechos. Bueno, pues desde aquí habría que decir primeramente nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y segundo, no es trivial que pues hagamos o pongamos atención en este tipo de situaciones porque recordemos prácticamente todos los países pues tienen que tener el respaldo de una institución militar porque si no, no podrían hacer frente, digamos, pues a los diversos grupos que pudieran estar confrontados en la lucha del poder. ¿No le parece? Ojalá que Bolivia llegue a buen término y ojalá la OEA desaparezca en algún momento porque no hay que despreciarlo. Ha dicho nada de cómo se están dando las cosas allá en nuestro país hermano llamado Bolivia. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a hablar acerca de la liberación de Lula en Brasil. La liberación de Lula da Silva y a Bolsonaro se le rompió la bolsa, podríamos decir. 580 días encarcelado por motivos políticos. Acusaciones sin argumentos convincentes lo tuvieron ahí preso. Lula salió de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Recordemos que pues Lula es un perseguido político, podríamos llamarlo así, un preso político. Luis Ignacio Lula agradeció a los integrantes del campamento que lo acompañó todos esos días. Ahí hubo una presencia permanente de simpatizantes de él que cada mañana le gritaban buenos días, presidente, en la tarde buenas tardes, presidente, y en las noches buenas noches, señor presidente. Lula les dijo, ustedes eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir a la torpeza y a la canallada que una parte podrida del Estado brasileño hizo conmigo y con la democracia. Ellos, el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, el fiscal Deltan Dallagnol y algunos comisarios de la Policía Federal, así como la parte mentirosa de la policía, pues ahora sí que de varios segmentos de ahí, tanto estatales como municipales, y hablando él también del costado mentiroso y canalla de la Fiscalía Federal, y por supuesto, ahí refiriéndose a Sergio Moro y a todos ellos que, como el hecho de que no habían encarcelado al hombre, sino que habían intentado matar una idea y que pues, finalmente no lo lograron. Lula afirmó que seguirá luchando para mejorar la vida del pueblo y para frenar la acelerada entrega del país que ha emprendido el neofascista Jair Bolsonaro. La liberación de Lula se produjo gracias a una sentencia del Tribunal Supremo Federal que declaró inconstitucional una ley que ordenaba encarcelar a los acusados antes de que se agotasen todos los recursos judiciales disponibles. Se calcula que esta ley también va a beneficiar a alrededor de 4.800 presos actualmente allá en Brasil. Por su parte, la defensa de Lula da Silva reiteró que seguirá reivindicando la anulación del juicio que lo condenó sin pruebas. Fíjense ustedes, esta condena se basó simplemente en convicciones del entonces juez Moro, que lo premiaron con un ministerio, y también habría que traer a colación aquí la reciente publicación digital de un medio que se llama The Intercept Brasil, que dirige el periodista estadounidense Glenn Greenwald, que puso en claro que más que actuar como un juez, Sergio Moro fue el verdadero coordinador de la acusación, orientando los pasos a seguir por parte de los fiscales, aparentemente comandados por el otro personaje que mencionábamos, Dallagnol. Es decir, como mencionábamos, toda una persecución política carente de cualquier sustento jurídico. Entre las irregularidades seguidas en el proceso contra Lula se encuentra la absoluta ausencia de pruebas. A Lula se le condenó, como le decíamos, con base no en evidencias, sino por la convicción de los magistrados de su presunta culpabilidad. Al juez que lo envió a la cárcel se le premió con el Ministerio de Justicia por parte de Jair Bolsonaro. También hubo amenazas de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en caso de que no se emitiera una sentencia condenatoria. Ojo Bolivia, ojo México. Y también hubo mensajes dados a conocer por The Intercept, este medio que les comentábamos en junio pasado, que revelan la confabulación entre fiscales y jueces para encarcelar a Lula, para dejarlo fuera de los comicios que se celebraron en octubre de 2018. Recordemos que el año pasado Lula encabezaba las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Lula? Bueno, no solo qué va a hacer Lula, sino también qué va a hacer la oposición. Lula, por su parte, parece ser que va a intentar
pues, fortalecer la oposición en contra del gobierno de Bolsonaro, va a tratar de visibilizar los daños sociales provocados por las medidas económicas, por las pérdidas de los trabajadores y apuntar cada acto del gobierno y señalar las consecuencias en desempleo y número de brasileños que volvieron a una situación de pobreza extrema y de miseria. También dice Lula que va a hacer comparaciones entre el cuadro actual y el que existía en Brasil bajo sus dos mandatos. Hoy Brasil tiene 12 millones de desempleados, 26 millones de subempleados o con empleos precarios y 13 millones de personas consideradas en condición de miseria. También dice Lula que va a contrastar programas sociales como Mi Casa, Mi Vida, de viviendas populares, el de Ciencias sin Fronteras, el de becas en el exterior, el de financiamiento para cursar universidades, todos estos programas que están siendo debilitados por el gobierno de Bolsonaro. Entonces, aquí preguntaríamos, ¿y Bolsonaro y compañía? Porque pues, hay que recordar que esto es un esquema totalmente opuesto entre estos dos, bueno, el expresidente Lula y el presidente actual de Brasil, Bolsonaro. Por una parte, Bolsonaro pues, está totalmente alineado a Estados Unidos, está tratando de desaparecer el Mercosur. Recordemos su posición ante Venezuela, ahora que ganó Alberto Fernández en Argentina, dijo pues, que era una porquería eso. También está tratando de quitar a Brasil del llamado BRIC, que es un bloque que contrarrestara los intereses estadounidenses de Brasil, Rusia, India y China. Y pues recordemos que pues, Lula tiene totalmente una visión opuesta a esta de Bolsonaro. ¿Cómo van a actuar los poderes fácticos en Brasil? Ahí también es donde tendríamos que estar atentos y nosotros aquí desde México pues no alejarnos de esta situación porque nos puede pegar en algún momento dado. Hay que analizar las consecuencias económicas y sociales de las políticas neoliberales en nuestros países, que aquí recordemos el golpeteo está a más no poder, y no dormirnos en una relativa zona de confort, sino seguir impulsando la equidad entre todos los sectores sociales, tanto de aquí de México como de todos los países de América Latina y el Caribe. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de México, militares de Estados Unidos. México, militares de Estados Unidos, unas breves reflexiones. El gobierno del presidente López Obrador se encuentra en una de las más difíciles situaciones por las que ha pasado desde su inicio, casi a un año de que formalmente asumió el poder. La masacre de 9 integrantes de la familia Levarón, más de 10 asesinatos en Ciudad Juárez, que está hecho un hervidero ahí en Chihuahua, el haber soltado a Ovidio Guzmán, llamado el Culiacanazo, por la gravedad de las amenazas del cártel de Sinaloa, los acontecimientos de Minatitlán, Aguililla, así como el número de asesinatos en general que siguen habiendo, que siguen creciendo y que con este tipo de situaciones, pues a la mayoría de la población nos da la percepción de que la inseguridad no baja aquí en el país. Y a toda esta situación súmense dos factores más que importantes a tomar en consideración. El vecino del norte, Estados Unidos, y los militares aquí en México. Vamos a empezar por este segundo aspecto. Llamó fuertemente la atención que el 3 de octubre el general Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor, en una reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos, señaló que el ejército sufre de un proceso de desgaste muy fuerte por el aumento de tareas en cantidad y en calidad. Aspecto que hay que decirlo, para ellos ha tenido ventajas, por ejemplo, pues manejan mucho más presupuesto, ya ven que están con lo del aeropuerto allá en Santa Lucía y otro tipo de obras, pero también tiene sus desventajas que ha sido pues meterlos a las calles, que eso no lo hizo este gobierno. Recordemos que esto pues empezó desde Felipe Calderón. También está el discurso del general de división en retiro, Carlos Gaitán Ochoa. Este discurso en un desayuno en las propias instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, al que asistió, por cierto, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que fue nombrado por el presidente López Obrador, rompiendo los cánones establecidos en esa dependencia. Bueno, pues en ese discurso no se conoce hasta ahora que este general haya mostrado algún signo de desaprobación o algo, ¿no? Más bien dicho, hizo mutis por lo dicho por el general Gaitán. Este general, es importante mencionarlo, descalificó la labor del presidente López Obrador básicamente en los dos siguientes aspectos, ¿no? Por un lado, dijo él, nos preocupa el México de hoy, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Yo no le recuerdo una declaración cuando él estuvo en activo y sirviendo tanto a Peña Nieto como a Calderón que haya dicho que se hayan sentido ofendidos como soldados.
porque finalmente pues ellos también estuvieron en las calles. Y luego dijo el segundo aspecto, vivimos en una sociedad polarizada políticamente porque la ideología dominante, no mayoritaria, aquí me parece que miente este general, porque de alguna forma, pues hasta donde sé, López Obrador pues, ganó con más del 50% de la votación en México, y eso ya lo hace tener una mayoría. Entonces dice este general, porque la ideología dominante no mayoritaria se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda. Fíjense ustedes aquí lo grave de sus palabras, que acumularon durante años un gran resentimiento, o sea, casi nos está diciendo ahí como si fuéramos unos vengadores, lo vuelvo a citar, que han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. ¿Cuándo las decisiones de Felipe Calderón o de Peña Nieto nos convencieron a todos, por decirlo con suavidad? ¿Por qué no se manifestó en ese entonces este general y ahora sí? Este discurso de Gaitán, del general de división Gaitán, fue aplaudido por la audiencia en la que estaba y, como le decía, el secretario hizo mutis. A estos dos señalamientos hay que agregar el del general, otro general de división en retiro, este se llama Sergio Aponte Polito. Este apareció en una entrevista en la revista Proceso, en donde afirmó que había molestia y decepción en el ejército por el fracaso de Culiacán. Pues sí, a lo mejor ahí se pueden sentir a disgusto. Recordemos que unas células del cártel de Sinaloa casi, bueno, de acuerdo a algunas crónicas, o casi se metieron, o sí se metieron, digamos, a unidades habitacionales donde estaban los familiares de los militares, y que eso completó, digamos, de tener todo el panorama para parar la operación de detención de Ovidio Guzmán. Bueno, tan sacudido fue, digamos, o tan nocivo lo percibió el presidente López Obrador el discurso de Carlos Gaitán. Queremos sumarlo a las otras declaraciones que les comentábamos. Hay que, insisto, decir que de estos generales algunos están en retiros y plenamente identificados con Felipe Calderón, o a lo mejor quizá por eso es que los percibió así López Obrador. Y pues el presidente habló de que aquí no habría un golpe de Estado, porque, dijo él, lo respalda la mayoría, y que su movimiento es pacífico para hacer un nuevo arreglo social y político, deshaciendo el que funcionó por décadas, que solo benefició a una minoría sin pudor alguno. Lo cual ahí estamos totalmente de acuerdo. Quizá habría que decir en este marco, en este contexto en que nos encontramos ahora en el mes de noviembre, pues que el choque a veces se hace inevitable entre estas dos formas de ver las cosas y los intereses que representan unos y otros grupos. A pesar de que el crecimiento económico en México no es el que se quisiera, para nada vamos a llegar al 4% ofrecido, tampoco hay una devaluación así galopante, no hay fuga de capitales como lo ha habido en otros gobiernos, tampoco tenemos inestabilidad social, tampoco tenemos incertidumbre política. Lo que sí tenemos es cada vez más evidencias de los intentos de algunos sectores para que se recupere el status quo anterior. Ahí está, por ejemplo, solo por estar algunos, Claudio X González y otros promotores del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero aquí, y eso sumamos esos pronunciamientos a lo peligroso que es que intervenga el ejército, porque justamente este es el sector el que tiene las armas y el que puede romper la estabilidad del país y llevarnos a lo que la gran mayoría de los países latinoamericanos vivieron en la década de los 70 del siglo pasado. La mayoría de los analistas está de acuerdo en que si el ejército no se hubiera pronunciado, no hubiera invitado, entre comillas, a Evo Morales a renunciar, Evo Morales seguiría ahí en el poder. Pero pues ya ven la invitación que le hicieron, y entonces él dijo, pues aquí ya para nada, porque créanme, hubiera sido un derramamiento de sangre muy brutal allá en Bolivia. Regresando al caso de México, aunado a las pugnas internas que estábamos brevemente comentando, que por supuesto no es una lista exhaustiva de estas situaciones, está el siempre factor de vecindad con Estados Unidos. Nos guste o no, querramos o no, somos parte de lo que ellos consideran su seguridad interna y como tal siempre van a estar entrometiéndose lo más posible para preservar sus intereses desde aquí, desde México. No resulta descabellado afirmar que pues desde la Casa Blanca, desde otras instancias gubernamentales de Estados Unidos, se han apoyado movimientos de desestabilización de menor y mayor alcance para poder tener sometido al gobierno mexicano en turno. Contrabando de armas,
la forma en que se debe enfrentar el narcotráfico, la imposición de medidas políticas y económicas, entre otros aspectos. Los más que lamentables asesinatos de Bavispe, Sonora, que ahí pues, de verdad que nos dolió mucho el asesinato de 6 niños y 3 mujeres de la familia de Levarón que tenían doble nacionalidad. Esto dio pie a Donald Trump para una mayor posibilidad de intervención que desde Estados Unidos mencionan inclusive ya la participación de las Fuerzas Armadas de ese país. Pero en Estados Unidos, ninguno de los actores políticos que se han mencionado y que tienen repercusiones nacionales e internacionales han dicho algo de lo que debe de hacerse en Estados Unidos en contra del combate del narcotráfico. Y eso que tienen más de 60,000 muertos por sobredosis cada año. Toda la responsabilidad la ponen de este lado de la frontera y con la recomendación de que esta crisis se debe superar por la fuerza, que por supuesto a ellos les conviene. Aunado a esto, los tiempos políticos de Estados Unidos influyen en el contexto actual. Ahí están las próximas elecciones en ese país en las que Donald Trump ya está en plena campaña, gran parte de la cual, no hay que olvidarlo, se basa en subir sus votos a costa de nuestro país y por ende es de esperar que cualquier evento como los ocurridos en Culiacán o en Sonora sean utilizados para tal efecto. Varios congresistas republicanos de Estados Unidos e inclusive el The Wall Street Journal en unas editoriales pues han promovido la intervención estadounidense. Por ejemplo, el editorial de The Wall Street Journal habla de la cartelización en México, así lo titulan, y ahí se pronuncian a favor de una posible intervención militar. Cito textual: si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger de los cárteles a los americanos en ambos países. La DEA deberá ser capaz de identificar las identidades y escondites de esos que ordenaron o cometieron los asesinatos de lunes. Se refiere al caso Levarón, y su detención deberá ser una señal de que la justicia de Estados Unidos tiene un brazo largo. Una operación de Estados Unidos no puede ser descartada. Hasta ahí el editorial de este diario, que por cierto es propiedad de Rupert Murdoch, que este es un aliado político de Donald Trump, que nada más pues, compró el diario en $5,000 millones en 2007 a través de su empresa News Corporation. Por lo pronto, el presidente López Obrador agradeció el ofrecimiento de Donald Trump de apoyar en el combate al crimen organizado tras el asesinato de los 9 miembros de la familia Levarón, pero sostuvo que ese es un asunto de competencia nacional. Lo citamos textualmente: tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra Constitución. Aquí lo que podemos decir, ya hasta ahí fue la cita, que lo que ya se dio fue el ofrecimiento del gobierno mexicano para que el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, por siglas en inglés la conocemos como FBI, colaborara en las pesquisas de los asesinatos de la familia Levarón, pero bajo los esquemas establecidos en acuerdos bilaterales, con pleno respeto a la soberanía para hacer justicia. No puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación y, desde luego, la solicitud expresa de nuestro gobierno. Hay que analizar, me parece que es un momento de unidad, que ahora pues los diferentes ámbitos ideológicos deberían unirse para por lo menos salir de esta crisis apoyando al gobierno mexicano y después pues ya seguiríamos viendo y arreglando nuestras diferencias. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos con los cartones aquí en Mirada Crítica. Vamos a ver los cartones de la semana. Este primero de Helguera, por supuesto, habla de Lula, la liberación de Lula. Vean ahí el espacio en la pared, forma el continente latinoamericano. Y bueno, pues ojalá Lula logre corregir algunas cosas allá en Brasil, que, bueno, ya, ¿para qué más decimos si ustedes lo saben mejor que nosotras y nosotros? Los siguientes 2 cartones son sobre Bolivia. Aquí está el general Calimán, vaya nombre, ¿no?, donde dice: nomás copié el discurso de mi colega mexicano Gaitán y le agregué que renunciara Evo Morales. Por eso, aguas con este tipo de situaciones que nos pueden llevar pues, a cosas no deseables aquí en México. Bueno, en ningún país. No creo que sea justo que algún país esté sostenido por, pues, ahora sí que por las armas, ¿no? Como existe dicho, los gobiernos sentados en las bayonetas. Esperemos que eso de verdad haya pasado a la historia y que se corrija pronto la situación en Bolivia. Siguiente cartón es de Jabás. Así como hay gente que está a favor de Evo Morales, también hay que recordar que está gente en contra y también hay gente que pues,
ni a favor de Evo, ni a favor también de pues del golpe de Estado. Esta me parece que sería la situación de Habas. Vean cómo titula este cartón él: golpe antidemocrático a fraude antidemocrático, ¿no? Y lo dibuja aquí, pues haciendo un juego de palabras, donde dice renuncio, aunque conste que no muy a, y ahí le pone el nombre del presidente boliviano. Yo creo que Evo Morales ya había dado la salida para que se resolviera institucionalmente la crisis boliviana, ¿no? Los errores que se pudieron haber tenido ya estaban ahí, ya incluso se iba a conformar un nuevo órgano electoral. O sea, todas las condiciones que había dicho la propia OEA ya se iban a cumplir. Entonces, me parece que fue innecesario que haya habido este golpe de Estado. ¿Acaso lo que quería la derecha o la oligarquía boliviana pues era asegurar que ya no regresara Evo Morales? Y aquí hay que decir también que era muy probable que en la segunda vuelta pues Evo Morales no las tenía todas consigo, porque se hubiera juntado toda la oposición en contra de él. Pero bueno, ya lo hubiera, no existe, así están dando las cosas y ojalá se puedan corregir lo más pronto posible. Siguiente cartón es de Helguera. Habla sobre la situación en Chile, que no se ha resuelto ahí la situación, siguen las manifestaciones, ahora esto sí ya populares, que no con el ejército ni mucho menos, sino ahí, la verdad que eso ha sido un movimiento muy, muy amplio. Y aquí está pues en contra de la represión Helguera, que dice: en Chile se privatizó todo, menos las Fuerzas Armadas, y no quieren que las usemos. Buen cartón de Helguera, que ahí pone en la corbata de Piñera Augusto Pinochet. Los siguientes 3 cartones, estos son sobre las declaraciones de los militares en México. Los militares tendrían que estar supeditados al poder civil aquí en el país, por mucho que la rieguen, ¿no? Ahí, pues por eso creo que esa labor nos tocaría a nosotros y a nosotros, estar ahí analizando, proponiendo, vigilando, etc. Y aquí vean, este general de división, pues Helio lo dividiendo precisamente a México. Buen cartón de Helguera. Siguiente cartón es de Magú. Fíjense, es el humor negro de Magú, que pues vean cómo pone, cómo refleja en su cartón esta situación de los militares, que ojalá se sea. Dice: ni Dios lo quiera, México va al crecimiento -0, ya le están metiendo mano al fondo para gastos catastróficos, hay un montón de periodistas criticando como perros sin bozal, haciendo una alusión a lo que dijo alguna vez López Obrador. Dice: le dejaron un desastre de país y ahora además hay dengue en algunos estados, como por ejemplo en Jalisco. Y luego dice el último general, que está hasta el otro lado, dice: no, nosotros no hemos pensado en hacerle el favor de darle un golpe de Estado, ¿no? Pues esto, por la gravísima situación, yo no creo que estaría exagerando, de cómo está el país. Afortunadamente lo han mantenido en la estabilidad, pero sí que el cúmulo de varios sexenios que solamente estuvieron enriqueciendo a muy pocos y dejando pues una base social muy empobrecida, con poca seguridad social y además, bueno, no solo seguridad social, sino inseguridad en términos pues hasta físicos. A saber quién le entra a esto, ¿no? Por ahí recordamos aquel famoso dicho de la rifa del tigre. Buen cartón de Magú. El siguiente es de Helguera, que habla ahí de los militares. Dice, las declaraciones de Gaitán, que dice: nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados, y le contesta ahí otro general: y tristes como preanistas, porque estos tampoco levantan, y no es que estén haciendo una serie de propuestas pues que pudieran sacar adelante el país. Me parece que siguen en el esquema de ver por sus propios intereses. Siguiente cartón habla ya de los empresariados. Este es de José Hernández, donde pues retoman algunas voces el peligro para México, y dice: por favor, nadie quiere un golpe de Estado. Dice: hay que destituirlo por paranoico. Pues ahí para su interpretación y su análisis. Siguiente cartón, este es del Fisgón, donde nos hace en 6 viñetas: arriba Donald Trump, que necesita una guerra; luego un banquero que dice que sigue el lavado de dinero; allí está pues un agente norteamericano; la CIA y la DEA necesitan seguir con sus operaciones; ciertos políticos necesitan justificar sus guerras; ahí está Felipe Calderón; un agente representando al narco dice: los cárteles necesitan conservar sus plazas y los mexicanos necesitamos paz, no más guerra, no más sangre. El siguiente cartón es de Helguera,
hablando de Donald Trump, dice, declaramos la guerra al narco, le llamamos Plan Mérida y a ver qué pasa. Pues esto ya lo probamos. Fue precisamente el nombre de la estrategia que le dieron entre el gobierno de Estados Unidos y Felipe Calderón. Y bueno, pues ya ven dónde estamos. El 100 de cartón, este es de Elio Flores, ya ven aquella famosa portada de Saving México, o Saving México, cuando pusieron ahí a Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí está Donald Trump usando a México para sus fines electorales, tal como comentábamos hace rato. El 100 de cartón, si lo podemos usar, este es de Helguera también, que ha estado muy activo. Dice, podemos hacerles una bonita guerra en México e invitamos al general S. Gaitán, que parece ser que es lo que quiere. Ojalá que no. El 100 de cartón también es de José Hernández. Ahí está un marín estadounidense que dice, queremos ayudar a México a enfrentar el desastre que le ayudamos a provocar. Y bueno, también José Hernández trae a colación la iniciativa Mérida. El 100 de cartón, este es de Jabás, donde nos habla de una ayuda desinteresada. Dice, les ofrecemos nuestra ayuda para combatir a los bad hombres. Les hacemos un descuento en las mismas armas que les vendemos a ellos. ¿Cuándo van a parar este contrabando de armas? Ya por ahí el canciller anunció que iba a haber pues, una intervención de este tipo. Esperemos que se concrete porque hasta ahorita no se ha vuelto a tocar este tema. El siguiente cartón es de Monsi. ¿Sí? Ahí está una preocupación que tiene Donald Trump al leer que el 70%, fíjense ustedes, 7 de cada 10 armas de aquí del crimen organizado son o provienen de Estados Unidos. Y aquí dice Monsi, que dibuja a Donald Trump, oh mi Dios, hemos perdido el 30% del mercado. ¿Cuántas cosas nos quiere decir Monsi en este cartón? Bien por él. Y el último de hoy, que es de José Hernández también, donde pues, está Donald Trump parado casi en la frontera con México. Dice, qué bueno que no hicimos el muro. Así va a ser más fácil meter las tropas para ayudarles. Para ayudarles, pues esperemos que no nos den ese tipo de ayuda para nada. Eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompimiento.tv. Hasta la próxima.